iniciar con el Código de Educación de 1955, nos vamos a preguntar ¿quién era Ángel Víctor Paz Estenssoro? Ángel Víctor Paz Estenssoro nació en el departamento de Tarija el 2 de octubre de 1907 y murió el 7 de junio del 2001. Fue un destacado abogado y político boliviano, presidente de la República en 4 ocasiones, en 1952 a 1956, 1960 a 1964, 6 de agosto al 4 de noviembre de 1964 y 1985 a 1989. El presidente Víctor Paz Estenssoro impulsó la reforma educativa y la creación del Código de la Educación Boliviana, en cuya elaboración participaron organismos como la COP, la Iglesia, las escuelas privadas, la Universidad Boliviana, entre otras. Fue el primer código que reunía todas las disposiciones que sobre educación estaban vigentes. Les da unidad y contenido mediante la filosofía educacional y la política educativa presente en el documento. Se convierte en la legislación rectora de la educación. Antecedentes. Con la Revolución de 1952, en Bolivia se produjeron grandes cambios, tanto en lo político, económico, social, cultural, ideológico y educativo. Hasta ese momento, la educación fue un monopolio, es decir, solo era ofrecida a las minorías y se dejaba de lado en ignorancia a los grandes sectores, teniendo consigo un 65% de la población analfabeta. Teniendo en cuenta todo esto, se plantea una educación nacional inspirado en una Declaración Universal de los Derechos Humanos y orientado en principios nacionalistas de la Revolución de la Dignidad, Libertad y Trabajo Productivo, donde nos indica que la escuela debe ser única y para todos, brindando igualdad de oportunidades. La nueva educación debía ser activa, funcional y de trabajo productivo, con técnicas de enseñanza basada en la globalización, utilizando recursos naturales del medio. Y se plantea formar al hombre equilibrado, sano, fuerte, vigoroso, capaz y eficiente. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, se aprobó el Código de la Educación Boliviana mediante el decreto número 03937 del 20 de enero de 1955, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, conocida también como la Reforma Educativa. Según Cristóbal Suárez, este código se inspira en 4 grandes personajes, los cuales son Pestalozzi, con su aporte de la escuela activa; Kilpatrick, con su aporte de la escuela vitalista; de Crowley, con su aporte de la escuela funcional; y Kersteiner, con su aporte de la escuela del trabajo. Bases y fines de la educación. Entre las más importantes citamos los siguientes. 1. Formar íntegramente al hombre boliviano, estimulando el armónico desarrollo de sus potencialidades. 2. Defender y fortalecer los valores biológicos del pueblo y promover su vida sana por la buena nutrición. 3. Formar al individuo en una escuela ético-práctica de educación del carácter. 4. Vigorizar el sentimiento de bolivianidad, combatiendo los regionalismos no constructivos. 5. El sistema de gobierno y de administración, el escalafón que rige la educación del magisterio, respetando la libre sindicalización. 6. Los reglamentos para los alumnos, evaluación escolar, régimen escolar y disciplinario, y las funciones del personal administrativo. Estructura del Código de la Educación. En el artículo 15 nos menciona
Para fines de estudio, efectuaremos solamente la forma en la que está estructurado el Código de la Educación Boliviana. El sistema educativo se divide en 4 grandes áreas, que son la educación regular, la educación de adultos, la educación especial, la educación extraescolar. La educación regular, que era destinada a niños, adolescentes y jóvenes, que se imparte sistemáticamente a través de diferentes ciclos. Vamos a ir explicando. Tenemos el sistema escolar urbano y el sistema escolar campesino. Hablando del sistema escolar urbano, comprendía 4 ciclos. El ciclo preescolar, que abarcaba desde las casas cunas hasta los kindergartenes, que eran de 3 a 6 y 7 años. El otro ciclo era el ciclo primario, que estaba estructurado en 3 cursos. El primero constituido por el primero y segundo, y el segundo por el tercero y cuarto. Y el tercer ciclo por el quinto y el sexto. Y para el nivel secundario, que se mencionaba como el ciclo secundario, consta de 6 cursos que se dividían en 2 subciclos, que era el subciclo inferior, que comprendía a los 4 años, y el subciclo superior, que comprendía los 2 años. Este ciclo de formación técnico-profesional buscaba la habilitación de las mayorías nacionales para el trabajo útil y la formación de los obreros con certificados desde la educación vocacional hasta el nivel técnico medio. El ciclo universitario, se crea la Universidad Popular con la finalidad de la capacitación a los trabajadores en el aspecto político sindical. Ahora vamos a hablar del sistema escolar campesino. El Estado dio preferencia a la educación campesina marginada hasta entonces de los beneficios de la enseñanza y privada de los derechos políticos. La escuela campesina se estructuró bajo los siguientes objetivos: desarrollar en el campesino buenos hábitos de vida, alfabetizar en lectura y escritura, enseñarle a ser buen trabajador agropecuario, estimular y desarrollar sus aptitudes vocacionales técnicas, cultivar su amor a las tradiciones, desarrollar una conciencia cívica que le permita participar en la vida política. La escuela campesina se organizó en núcleos escolares, subnúcleos, escuelas seccionales, núcleos escolares, salvícolas, escuelas vocacionales técnicas y escuelas normales rurales. Continuando, ahora vamos a hablar sobre la educación de adultos. Esta educación era destinada a suplir la falta de oportunidades en la niñez y adolescencia y reparar las deficiencias de los ciclos primario y secundario. Educación especial y de rehabilitación, que era destinada a niños, adolescentes y adultos marginados de la educación regular por diferentes irregularidades, ya sea de orden físico en lo sensorial, expresión verbal y motricidad, de orden mental, débiles e inestables mentales, de orden social, como los niños difíciles y antisociales y prematuros. Continuando, ahora vamos a hablar de la educación extraescolar. Son todas aquellas actividades cuyo propósito es mejorar el nivel moral y cultural, perfeccionando sus capacidades de trabajo.
El Código de la Educación Boliviana implementaba la educación obrera con la finalidad de elevar la cultura y la capacidad productiva de la población trabajadora.